Estamos una vez más en tu presencia, agradecidos por tanta misericordia, por tanta bondad, por todo lo que tú, Señor, haces por nosotros, con nosotros, en tu gran misericordia. Te rogamos, Señor, que nos permitas esta mañana, delante de tu presencia, escuchar tu palabra, me permitas a mí expresarla conforme a tu voluntad de una manera que te sea grata. Señor, escuchábamos esta mañana acerca de tu omnipresencia y que tú estás presente cuando estamos escuchando la palabra. De la misma manera, Señor, el apóstol Pablo le dice a Timoteo lo que todos los predicadores debemos tener presentes, que predicamos en tu presencia, Señor, en la presencia de Cristo y de sus ángeles y de tu pueblo. Oh Padre amado, glorifícate en la predicación de tu palabra, pero glorifícate sobre todo en la eficacia de tu palabra en nuestros corazones, Señor, y que ésta nos transforme y nos lleve más y más cerca de ti y de tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, hermanos queridos, voy a invitarles para que abramos nuestras Biblias en Tito, el libro de Tito. Vamos a ir al capítulo número 2 de Tito. Y vamos a leer allí unos cuantos versículos que nos van a introducir a nuestro tema. El tema que voy a considerar ahora, con la ayuda del Señor, es el de la soberanía de Dios en los deberes y en los deberes y en los frutos de la familia. Es algo más básico y elemental, algo que todos nosotros sabemos, es algo que creo que estamos conscientes de esas verdades. Sin embargo, decía el apóstol Pedro: yo no dejaré de recordaros estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Necesitamos recordar las cosas, necesitamos ser amonestados. Pedro decía: no dejaré de despertaros con amonestación. ¿Por qué decía él despertaros? Y usó esa palabra específica, despertaros con amonestación. Porque nosotros tenemos la tendencia a adormecernos, nosotros olvidamos muy fácilmente las cosas que debemos tener presentes, que deben ser prioritarias para nosotros, las olvidamos. Por lo tanto, debemos de mantenerlas nosotros presentes siempre. No sé dónde, hace mucho tiempo escuché la historia o la leí en alguna parte de unos hermanos que fueron con su pastor a darle gracias por sus sermones. Estaban muy agradecidos porque era un hombre bíblico, un hombre fiel, un hombre eficiente en su predicación, pero tenían una queja. La queja era que él repetía mucho los sermones, los temas. Y entonces el pastor les da las gracias por su amonestación y les pregunta: ¿qué es lo que tanto repito? ¿Qué fue lo último que prediqué? Y ellos le dijeron: no nos acordamos, pastor. Entonces él les dice: bueno, seguiré repitiendo. Entonces, de manera que necesitamos, hermanos, ser amonestados, ser despertados con amonestación. Nosotros no somos de aquellos que se sientan en las bancas y decimos: eso yo lo sé, eso yo ya lo escuché. Nosotros somos de aquellos que recibimos la palabra del Señor, hermanos, y entendemos que el ministerio del Espíritu Santo, entre otras cosas, es recordarnos las cosas que Él nos ha enseñado. Muy bien, vamos a leer entonces la segunda carta o más bien el segundo capítulo de Tito. Dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea
blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Amén. Muy bien. Las responsabilidades, los deberes y los frutos que en la soberanía de Dios Él ha establecido para con la familia, que es una institución divina, algo que Él ha determinado que sea así. La familia no es una institución humana, es una institución divina. El Señor ha establecido frutos, ha establecido deberes para la familia. ¿Cuáles son esos deberes? ¿Dónde nosotros podemos encontrar esos deberes? No hay mejor lugar, hermanos, para conocer de esos deberes que en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos delinean los deberes de la familia y comienzan, por supuesto, con Dios. Comienzan diciéndonos que no debemos tener dioses ajenos delante de Él, que no debemos hacernos imagen, no debemos ser idólatras, que no debemos tomar el nombre de Dios en vano, que debemos reconocer que el tiempo le pertenece a Él, somos responsables de nuestras tareas, 6 días trabajando y haciendo nuestra obra, pero que el tiempo le pertenece a Él, por lo tanto, no lo podemos usar solo para el trabajo y para nuestras obras, sino para Él. Hay un día santo, el día del Señor. Todo eso forma parte de la familia, de los deberes familiares. Y todo lo demás que sigue, honrar a los padres, no matar, no cometer adulterio, todas esas cosas. Los 10 mandamientos delinean los deberes de Dios para la familia. Los deberes de Dios para la familia también los encontramos en la relación que Cristo tiene para con su iglesia. Eso nos sirve a nosotros de guía para saber cómo conducir nuestras familias, a las mujeres y a los varones. El consejo, el patrón, el modelo, el ejemplo para nosotros saber cómo conducir nuestras familias es la relación de Cristo con su iglesia. Así que tenemos los 10 mandamientos y tenemos el ejemplo de Cristo con su iglesia. Pero también tenemos, hermanos, el diseño original que encontramos en el libro de Génesis. Como la familia es una institución divina, Dios no solamente estableció la familia, su estructura, sino también Dios le dio a cada uno de los miembros de la familia, especialmente al esposo y a la esposa, al hombre y a la mujer, que son los elementos esenciales, constituyentes de la familia. Les dio a cada uno de ellos virtudes, capacidades, para que ellos pudieran realizar la tarea que Dios les estaba encomendando como familia. Pero no solamente Él estructuró la familia y les dio dones y capacidades al hombre y a la mujer, sino también les estableció su posición, qué posición deberían de ocupar, cuál era la tarea específica que cada uno de ellos habría de realizar. Al varón lo constituyó como cabeza y a la mujer la constituyó como ayuda idónea. Pero no solamente les dio eso, sino que también les dio principios en base a los cuales ellos podían usar los dones, las virtudes, las capacidades, las características que le dio a cada uno, y también podían realizar la tarea que les asignó a cada uno. O sea que tenemos todos los recursos necesarios, hermanos, para nosotros saber cuáles son nuestras responsabilidades, nuestros deberes. Y Dios prometió que mientras nosotros usemos esos recursos que Él nos ha dado, los usemos adecuadamente, los usemos conforme a los principios que Él ha establecido y que ocupemos la posición que nos corresponde a cada uno en la familia. Si nosotros hacemos eso, Él promete frutos. Él se lo prometió a Adán y a Eva. Y
para considerar, hermanos, lo que Dios soberanamente estableció para la familia en términos de sus tareas y de sus frutos, vamos a referirnos específicamente al diseño original. Vamos a concentrarnos específicamente en lo que Dios originalmente estableció en el libro de Génesis, la relación de Adán y Eva, y cómo se refleja en ellos, hermanos, el matrimonio, cómo se refleja en ellos las capacidades que Dios les dio, los principios en base a los cuales tenían que vivir y también la posición que cada uno debía de ocupar. Ahora, antes de entrar en eso, sabemos que Adán y Eva fallaron. Adán y Eva fracasaron en esto. Tenían todos los recursos a su disposición y fallaron. De allí en adelante encontramos que uno tras otro, los hombres han fallado. Los matrimonios en la Biblia que encontramos, las familias que encontramos en la Biblia, son en su gran mayoría y con gran frecuencia un espectáculo triste, comenzando por Adán y Eva. Luego encontramos, por ejemplo, a Noé, borracho, maldiciendo a su propio hijo. Encontramos a Abraham teniendo un hijo con la criada y aquel drama doméstico terrible en el cual él tuvo que ir a abandonar a su hijo al desierto por mandato de Dios. Y uno se pregunta cómo es posible todo eso. Uno encuentra a Isaac y a Jacob, de lo cual hablamos el día de ayer. Los patriarcas no son un ejemplo muy inspirador de estructura familiar en sí mismos. David, Sansón, y así podríamos mencionar todos esos casos. Ahora, cuando nosotros leemos esto, hermanos, lo que nos está transmitiendo la palabra de Dios es una doctrina que nosotros apreciamos y debemos reconocer de una manera vital para saber cómo manejar nuestros hogares. Y es la doctrina de la depravación total del hombre. Nosotros somos depravados de nacimiento, totalmente depravados. No en todos los aspectos, no en todas las áreas, no en todas las ocasiones, pero dentro de nosotros existe esa corrupción natural, nacemos con eso. Dice la Biblia que la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Así nacemos. Por eso es que encontramos eso en la Biblia. Pero no solo en la Biblia, lo encontramos también en la iglesia. Los dramas familiares en la iglesia y las circunstancias y situaciones familiares, matrimoniales, los pecados son en muchos casos graves, escandalosos, tristes. En otros casos no son escandalosos, ni son graves, ni provocan realmente, no tienen repercusiones externas, pero internamente ahí están, son una lucha constante. Sin embargo, como lo consideramos ayer también, hermanos, en el Nuevo Testamento, cuando se habla de esos hombres, incluyendo casos tan terribles como el caso de Lot, no se le recrimina a Lot todos los pecados que él cometió. Uno esperaría que en el Nuevo Testamento se hablara de Lot, de lo horrible de su vida, de lo espantoso, del fracaso de su vida, de su matrimonio. Pero se dice que era un hombre justo, eso es lo que se dice de Lot. ¿Por qué el Nuevo Testamento no habla de esa manera de Lot? ¿Por qué el Nuevo Testamento omite eso? Es por la gracia, es por la gracia. Es por la gracia de Dios, hermano, que nosotros estamos aquí. Nosotros no merecemos estar aquí esta mañana. Hay cosas vergonzosas en nuestras vidas. Hay cosas que si fueran públicas, hermano, no quisiéramos que nadie las supiera.
Pero Dios es un Dios de gracia. Y no quiere que nosotros nos cubramos con nuestras propias hojas de higuera. Cuando Adán y Eva se cubrieron con sus hojas de higuera, el Señor los desnudó. Pero les puso las pieles de un animal inocente. ¿Qué animal era ese? No lo sabemos, hermano, pero fue el primer animalito que se murió. No tenía nada que ver con el pecado de Adán y Eva. Y lo mataron para cubrir a Adán y Eva. Y eso nos hace pensar en el sacrificio supremo que nos cubre a nosotros. De manera que cuando hablamos, hermanos, de los deberes de la familia, de los deberes de los hombres, de los deberes de las mujeres, los estándares son supremamente elevados, y pueden ser agobiantes cuando nosotros contemplamos la realidad, nuestra realidad. Pero no estamos solos. No solamente tenemos el llamado a los deberes, no solamente tenemos los dones, no solamente tenemos los principios por los cuales debemos vivir, tenemos la gracia de Dios que nos cubre. Y es en esa gracia que nosotros debemos estar confiados. Sin embargo, nosotros no debemos de abusar esa gracia. Nosotros no podemos, justificados o apoyados en el pecado de David, en el pecado de Pedro. David pecó horriblemente, Pedro pecó de una manera blasfema, horrible. No podemos decir, ellos pecaron, bueno, el Señor sabe, el pecado no debe ser tan grave. Decía el puritano Thomas Brooks en su libro Remedios Preciosos contra las acechanzas de Satanás, que hay algunos que Satanás les hace pensar que el pecado no es grave porque David pecó, porque Pedro pecó. Pero estos que piensan de esta manera pueden pecar como David, pueden pecar como Pedro, pero no saben arrepentirse como David y como Pedro. Y no se ponen a pensar que David y Pedro no vivían en el pecado, no practicaban el pecado. Pecaron, pero no practicaban el pecado, ni vivían en el pecado. Luchaban contra el pecado, aborrecían el pecado, sufrieron por su pecado. No solamente sufrieron en su conciencia, sufrieron las consecuencias de su pecado y las aceptaron. Porque el pecado siempre trae consecuencias. De manera, hermanos, que nosotros vivimos bajo la gracia, la ley nos enseñará, el pecado nos enseñará de nosotros porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero la razón por la que el pecado no se enseñorea de nosotros es porque nosotros aborrecemos el pecado. Porque nosotros luchamos contra el pecado y lo aborrecemos y luchamos contra el pecado porque hemos sido regenerados, porque somos nuevas criaturas, porque nuestros pecados han sido perdonados y por eso, por ser regenerados, luchamos contra el pecado. Y cuando pecamos, nos arrepentimos del pecado. Y yo estoy diciendo esto en términos genéricos, estoy diciendo que lo hacemos, pero en realidad tú lo haces, te arrepientes. Porque hay aquí alguien está escuchando que no se arrepiente de su pecado, que no reconoce su pecado, que no lucha contra el pecado, que ama el pecado. Y si este es tu caso, tu deber es arrepentirte de tu pecado. Darte cuenta que ese pecado te va a condenar delante de un Dios infinitamente santo que va a juzgar el pecado, que aborrece el pecado y que por esa razón envió un Salvador para que te libre del pecado. Así que estamos lidiando, hermanos, cuando hablamos de la familia y de los deberes de la familia, estamos lidiando con algo muy santo, muy elevado, pero estamos lidiando con algo muy santo y muy elevado que ha sido comisionado a pecadores como nosotros. Muy bien. Hablemos entonces de esas responsabilidades, hermano. Primero, hablemos de las responsabilidades del varón, pero como les dije, vamos a ir al libro de Génesis. Al capítulo número 1. Capítulo número 1, en el verso número 26. Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y se señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó.
varón y hembra los creó. Esa es la descripción de la creación en términos generales. Pero luego en el capítulo número 2, el Espíritu Santo nos da una explicación de algunos detalles que no se relatan en el capítulo 1, de cómo fue la dinámica de la creación del hombre y de la institución de la familia. Dice el capítulo número 2, en el verso número 7, que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. En el verso número 8 dice, Dios plantó un huerto en Edén y puso ahí al hombre que había formado. Nos describe el jardín lleno de árboles deliciosos a la vista y buenos para comer. Nos describe el jardín con un río que se repartía en 4 brazos, donde había oro, donde había bedelio, ónice. Nos describe el mandato que Dios le da al hombre, que puede comer de todo árbol que hay en el huerto, pero en la prohibición también de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Nos describe también cómo Dios vio que después de ponerle nombre a todos los animales, el hombre no encontró ayuda idónea, porque Dios le estaba queriendo demostrar al hombre que necesitaba una ayuda, que tenía todos los recursos, tenía el oro, tenía el huerto, tenía el agua, tenía absolutamente todo, y tenía animales que le podían servir, pero él necesitaba una ayuda. Él no podía solo con lo que Dios le había encomendado. Y entonces, después de demostrarle Dios eso al hombre, entonces lo duerme y forma a la mujer. En el verso número 23, en el verso número 22 del capítulo 2, dice, de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por cierto, hermanos, este versículo es el primer poema que aparece en toda la Biblia. Se lo dedicó Adán a Eva. Bueno, eso nos dice que los hombres deberíamos ser un poco más románticos. Entonces dice el escritor, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí están implícitos, hermanos, los principios que habrían de gobernar la familia y la posición que habría de tener el hombre y que habría de tener la mujer y las responsabilidades que ellos habrían de tener. Los frutos, pues, habrían de ser, hermanos, naturales, porque no había pecado. Eso habría de traer mucho fruto, por supuesto. Pues, sin embargo, aquello fue una decepción. Satanás engaña a Eva. Y la razón, hermanos, por la que Satanás habla con Eva es porque Satanás es muy astuto. Dice la Escritura que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. No la serpiente propiamente dicha, porque la serpiente era el medio por el cual Satanás habría de manifestarse. Si no era Satanás, cuando dice la serpiente era astuta, no es que la serpiente era astuta propiamente dicho, sino que Satanás en la serpiente mostró su astucia. Y se acerca a la mujer. Pues Satanás siempre ha sido feminista, hermano. Aquí lo está demostrando. Igualitario. Él quería, como decirle a la mujer, tú no eres menor que el hombre, tú eres igual que el hombre o superior al hombre. Estaba sembrando una semilla allí a la mujer. Y le habla con duda. Lo primero que siembra en el corazón, en la mente de la mujer es duda. Con que Dios os dijo. Eso es algo malicioso. Es sembrar una duda con que Dios te dijo. ¿Verdad? Dios dijo eso. Habla con la mujer.
El apóstol Pedro dice que el hombre debe tratar a la mujer como un vaso más frágil, no necesariamente porque sea más frágil, físicamente probablemente es más frágil, pero en términos de dignidad, en términos de inteligencia, la mujer no es más frágil, en términos de voluntad, la mujer no es más frágil. Pero en el aspecto emocional es más frágil, en el aspecto físico es más frágil. No inferior, no menos capaz, pero más frágil. Y Satanás usó eso. Ahora, noten ustedes, hermanos queridos, que aquí no hay pecado, pero hay limitaciones de criatura. Eva es una criatura, Adán es una criatura. Y lo más extraño de todo esto, hermano, y es algo que causa intriga y ha sido motivo de muchos debates, y nosotros no lo vamos a resolver aquí para nada esta mañana, pero es que estaba haciendo Adán. ¿Dónde estaba Adán cuando Satanás estaba hablando con Eva? Algunos dicen que ahí estaba presente, escuchando, y no hizo nada. Otros dicen que estaba ausente, pero cualquiera de las dos posibilidades. Si Adán estaba presente y no hizo nada, ¿por qué no hizo nada? Y si estaba ausente, ¿por qué no estaba con su mujer? Ahora, esto no era un pecado, pero era una limitación. Era una de esas, como esas debilidades que tenemos nosotros que no son pecado. Y evidencia, hermano, así como Satanás estaba aprovechándose de esa fragilidad de la mujer innata, fragilidad innata de la mujer. Adán estaba mostrando también su debilidad innata, que hasta el día de hoy la conservamos los hombres, de concentrarnos, de enfocarnos en la gran misión. Bueno, Adán tenía la gran misión de llenar la tierra, sojuzgarla y enseñorearse. Y eso, hermanos, controla la masculinidad. El hombre lo que quiere es expandirse y dominar, porque Dios lo ha hecho así. En la antigüedad, cuando la civilización no se había desarrollado, los hombres salían a cazar y las mujeres se quedaban cuidando a los bebés. Hasta el día de hoy eso debería ser así. Los hombres salen a enfrentar a las fieras y las mujeres se quedan cuidando a los bebés. Pero es natural, porque los hombres no tienen bebés, las mujeres los tienen, y ellas tienen la inclinación y la ternura y la capacidad para lidiar con eso. Los hombres tienen que ir a lidiar con las bestias de afuera, de la selva. Pero eso no implica, hermanos, que el hombre deba descuidar los detalles. Y aquí tenemos a Adán descuidando a su mujer, descuidando a Eva. La descuidó. Y no solamente la descuidó, sino que una vez que ella fue transformada, porque a ella le cambió la mente, dice el verso 6 del capítulo 3, que vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. A la mujer le cambió la mente. Satanás le cambió la mente. Ciertamente el árbol era bueno para comer, el árbol era agradable a los ojos, pero no era codiciable para alcanzar sabiduría. Eso no. Y Satanás la convenció de que sí, de que era codiciable para alcanzar sabiduría. Y Satanás la convenció de que no iba a morir si comía. Y Satanás la convenció de que a través de eso se le abrirían los ojos y vería cosas que Dios no le estaba permitiendo ver. Satanás la cambió y ella comió. Pero dice el verso 6, hermanos, y esto es trágico: tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Como la Biblia, hermano, es muy económica en palabras y no nos dice todas las cosas.
Uno se queda imaginando qué hizo la mujer, cómo logró la mujer convencer a Adán de comer. Eso no lo sabemos, cómo lo hizo. Pudo haberlo hecho con lágrimas, pudo haberlo hecho con ruegos, con besos, pudo haberlo hecho con berrinche, de cualquier manera que lo haya hecho, no lo sabemos, pero lo convenció. Y es lo que hablábamos el día de ayer acerca del poder persuasivo de las mujeres. Y Adán comió así como ella. Dios después emitió su veredicto acerca de este evento y cuando confrontó al hombre, le dijo: ¿qué es lo que has hecho? Le preguntó primero a la mujer y luego le preguntó al hombre. Y el veredicto de Dios con respecto al hombre en el verso 17 fue el siguiente: le dijo Dios al hombre: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, obedeciste a la voz de tu mujer. Así que, hermanos, esto nos indica cuál era la responsabilidad de Adán y en la cual él falló. Él tenía que haber instruido a su mujer. Él tenía que haber protegido a su mujer. Ahora, Adán, hermanos, era un protector, era un proveedor, era un buen trabajador, responsable. Él guardaba el huerto, labraba el huerto, pero no guardó a su mujer. Y es para pensarlo, porque no fue pecado. El pecado no fue no guardar a su mujer. El pecado fue comer del huerto. Entonces, ¿qué es lo otro? ¿Qué es abandonar, descuidar a la esposa? ¿Es eso pecado? No necesariamente es pecado, hermano. Nosotros tenemos esa debilidad, los varones solemos tener esa debilidad de ser desconsiderados, de ser insensibles. En el caso de Adán había suficiente comida, era un hombre responsable, no tenía otra mujer, por supuesto, no habían más mujeres. Pero fue insensible. Como sucede muchas veces en la iglesia, hermano, todo está bien, se hacen los devocionales, en la iglesia nunca faltamos con nuestra esposa, nuestros hijos, estamos ahí, todo está bien, todo luce bien, todo está bien, excepto que el marido es insensible con su mujer. Excepto que ese hombre piadoso, ese hombre cuidadoso con su trabajo, responsable, que nadie lo puede tachar de nadie, tiene una mujer insatisfecha en su casa, triste, sola. Eso sucede, aún en los hogares más piadosos. Y esto nos dice que nosotros tenemos que ser cuidadosos de los detalles, de esos pequeños detalles que no son pecado, entre comillas, pero que Satanás sabe cómo usarlos. Satanás sabe cómo usar nuestras debilidades. Satanás sabe por dónde introducirse, por dónde hacer daño, aún en los hogares más piadosos, en los hogares donde se vive por principio, donde los devocionales nunca se dejan de hacer, donde los hijos se portan bien, que nunca faltan a la iglesia, que son ejemplares. Pero, hermano, no hay nadie perfecto. Por eso no debemos vivir, hermanos, por lo que aparentamos, por lo que hacemos, por la disciplina que hemos alcanzado, por la forma tan consistente que vivimos con nuestros principios. Esa no es nuestra confianza. Eso es parte, hermanos, de nuestro crecimiento, es parte de la obra del Espíritu en nuestras vidas, pero no es nuestra confianza. Eso es algo que glorifica a Dios y que sirve de aliento a otros y que va a traer frutos beneficiosos, pero no es nuestra confianza. Nuestra confianza es la gracia de Dios. Porque aparte de eso, hermanos, por supuesto, hay hogares que son muy disciplinados, que son muy consistentes, pero hay otros que no lo son.
Hay otros que son inconsistentes y son creyentes verdaderos, que aman al Señor, pero que vienen arrastrando hábitos. Venimos arrastrando hábitos, venimos arrastrando ciertas cosas del pasado, de nuestra vida, o ciertos pecados presentes que no nos permiten vivir de esa manera tan consistente como otros. ¿Cómo nosotros podemos enfrentar esa situación, hermanos? No es con la gracia de Dios. ¿De dónde podemos sacar ánimo? ¿De dónde podemos sacar consuelo y esperanza y fortaleza cuando de repente esa falta de consistencia nos agobia? Muchas veces, hermano, el escuchar los principios de la Biblia, escuchar los deberes a los que Dios nos llama, crea una culpabilidad agobiante. Y solo la gracia de Dios, tanto en el caso de los que son consistentes como de los que son inconsistentes, nos puede ayudar. Solo la gracia del Señor. Para que los que son consistentes no confíen en su consistencia, y los que son inconsistentes no se conformen y no sigan y luchen y busquen ser consistentes. Así que tenemos aquí a Adán, hermanos. Su tarea era enseñar, instruir, proteger, proveer, como es la tarea de nosotros el día de hoy. Adán era un buen proveedor, era un hombre trabajador, era un hombre fiel, pero fue un hombre descuidado. Y eso le trajo graves consecuencias. Y es una advertencia para nosotros, para los varones. Nosotros somos llamados a ser cabeza. Somos cabeza, para bien o para mal somos cabeza. Dios no nos llama a ser cabeza, a que seamos cabeza, sino que nos declara que somos cabeza. ¿Vamos a ser cabeza mala o cabeza buena? Así que tenemos la responsabilidad. Tenemos que aprender a caminar conscientes de esa responsabilidad. Nosotros tenemos el timón, los varones tenemos el timón, tenemos la responsabilidad, tenemos el llamado y tenemos la autoridad también. Una autoridad que es usada, que debe ser usada para la gloria de Dios, para la santificación de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestras vidas propias. Pero cuando uno piensa eso, hermanos, es un estándar tan elevado, que de nuevo, solo la gracia de Dios. Y por eso les decía al principio, tenemos los 10 mandamientos, tenemos el ejemplo de Cristo y tenemos estos principios del diseño original. Debemos referirnos a ellos, hermanos, cada vez que nosotros buscamos el rumbo para nuestras vidas. Nunca podremos amar como Cristo amó a la iglesia. Los varones nunca podremos amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Siempre de una u otra manera vamos a fallar como líderes, vamos a actuar sin sabiduría, sin sensibilidad, vamos a deshonrar de una manera u otra a nuestra esposa, vamos a actuar rudamente, vamos a dar quizás mal testimonio de nuestro cristianismo. ¿Y quién conoce mejor nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestros errores más que nuestras mujeres? Ellas saben perfectamente. E incluso hay cosas que no saben, porque se las podemos ocultar. Pero si somos puros de corazón, sinceros en nuestra lucha contra el pecado, si sabemos arrepentirnos cuando pecamos, Dios nos dará su gracia, su suficiencia, su cobertura para salir adelante. Él es nuestra única esperanza, hermano. Varones, si por la gracia de Dios nuestra esposa es una mujer piadosa y conoce su posición y su responsabilidad, vamos a tener su ayuda. Benditos aquellos que Dios nos ha dado mujeres piadosas, que también tienen sus debilidades, pero entienden su posición, entienden su llamado, sus responsabilidades y son una verdadera ayuda en nuestra debilidad. Ahora, consideremos, hermanos, en segundo lugar, las responsabilidades de la esposa. Ya hablamos del marido. Dice la Escritura que Dios creó a la mujer porque vio que no era bueno que el hombre esté solo.
Dios lo sabe, hermano, porque Dios creó al ser humano para estar acompañados. Todos los seres humanos necesitamos compañía. La soledad es dura y la soledad no es constructiva. Como regla general, todo hombre debe tener una esposa. Esto no implica que por la gracia, por la providencia de Dios y por la gracia de Dios haya hombres y mujeres solteros, que ese es el tema del pastor Castañeda. No me voy a meter ahí. Él nos va a explicar. Yo voy a hablar de los matrimonios. El hombre solo, sin la gracia de Dios, no tiene la motivación ni el apoyo para construir y avanzar hacia mejores metas. El hombre solo no puede procrear. Además, la vida de un hombre sin una mujer, en términos generales, a menos que Dios le dé la gracia al varón. Yo he conocido varones solteros hasta su vejez y que han vivido vidas plenas de servicio al Señor. Así que esto es en términos generales. La vida de un hombre sin una mujer no tiene color, no tiene plenitud, no tiene vitalidad. La vitalidad que le agrega una mujer a la familia. De hecho, no hay familia sin mujer. Pero por supuesto, la vida con una mujer también trae complicaciones. Pero trae más bendiciones que complicaciones. Porque Dios dotó a las mujeres con la capacidad de ser ayuda idónea. Es decir, la mujer es idónea para el hombre porque reúne las condiciones necesarias de parte de Dios, las condiciones óptimas para que junto al hombre se realicen a través de ellos, los propósitos de Dios. El hombre no puede solo. Necesita una ayuda idónea. Y para esto necesita la mujer. Así que la mujer complementa al hombre y juntos cumplen el propósito del hombre de juzgar, enseñorearse y de multiplicarse, por supuesto. Si la mujer entiende esto, cuando se casa, la mujer que se casa y entiende esto, ya va por buen camino. Si no lo entiende, ya está extraviada. Y va a llevar a su familia y a su esposo por caminos extraviados. Dios le dio a Adán y a Eva, hermanos, como ya lo dijimos, su territorio, que era el jardín que se encontraba en el Edén. Lamentablemente lo perdieron. Pero, como ya lo dijimos también, la vida allí, hermanos, le sirve a la mujer de modelo sobre cómo Dios espera que la mujer actúe, qué lugar debe ocupar y qué principios la deben guiar. Dios dotó a la mujer, a Eva, de ciertas virtudes, le asignó un papel definido y estableció los principios por los cuales ella debía de conducirse. Pero, de nuevo, al igual que Adán, hermanos, Eva tenía sus limitaciones como un ser creado. Eva no era Dios, ni Adán era Dios, solo Dios es perfecto. Y aunque no había pecado, ellos no eran Dios, eran criaturas con limitaciones. Y de ambas cosas nosotros podemos y debemos aprender, de las virtudes que Dios les dio y de las limitaciones que tenían. Y esas limitaciones de Eva se convirtieron en debilidades y Satanás se aprovechó de esas limitaciones para convertirlas en debilidades y luego de allí hacerlos pecar. Veamos, hermanos, la posición y el papel de la mujer en el Edén antes de la caída. Y mujeres, pongan especial atención, porque esto es fundamental para las mujeres casadas, ser ayudas idóneas en su hogar y construir familias centradas en Cristo. Vamos a ver las virtudes de la mujer, luego veremos las debilidades. La mujer fue creada a la imagen de Dios, al igual que el hombre, es decir, su dignidad era la misma que el hombre, no inferior en nada. Pero la mujer fue constituida de una manera diferente, con un diferente papel, aunque igual en dignidad. Cuando Dios dijo fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, obviamente incluía a la mujer, porque el hombre no puede multiplicarse solo. Cuando Dios dijo sojuzgad la tierra y enseñoreaos, también incluía a la mujer. Ella también fue llamada y capacitada para juntamente con el hombre sojuzgar y enseñorearse. Es decir, las mujeres son capaces de hacer lo mismo que hacen los hombres.
Así que cuando la Biblia dice que el hombre trate a la mujer como a vaso más frágil, no es que ella sea más débil, menos capaz o menos valiosa que el hombre. Es que su constitución es diferente. Eso es todo. Noten que cuando Pedro usa la frase vaso más frágil respecto a la mujer, lo que dice es que el hombre debe tratarla como si fuese un vaso más frágil. No dice que sea necesariamente más frágil. El hombre debe tratarla como un vaso más frágil. El punto de Pedro es que hay que saber cómo tratar a las mujeres. Ahora, Dios le demostró a Adán que no había otra criatura que pudiera ayudarlo como la mujer. Así que Dios hace caer un sueño profundo sobre Adán, hace a una mujer, se la trae al hombre. El hombre le dedica el poema que ya dijimos en Génesis 2:23. Esto es por fin hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. En el verso 24, si lo leemos, hermanos, del capítulo 2, verso 24 y 25, se explica por qué la mujer es idónea. ¿En qué sentido la mujer es idónea? Verso 24-25 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. El hombre se unirá a su mujer. Esto implica compañía, ayuda mutua. Ella iba a ser compañera. La mujer debe ser compañera de su marido. Dios te llamó para que seas compañera de ese hombre con el cual has hecho un pacto matrimonial. Se unirá a su mujer, dice, y serán una sola carne. Esto implica intimidad. Intimidad en todos los sentidos. Intimidad sexual y capacidad de reproducción. Dice, estaban desnudos y no se avergonzaban. Esto implica apertura. Estar desnudos. En el caso de ellos era literal, no había pecado. En el caso nuestro es algo moral, espiritual. Un hombre y una mujer deben estar desnudos en cuanto a la apertura, a la cercanía, sin restricciones, emocional, espiritual, socialmente. Eso implica, hermanos, ser ayuda. Eso implica ser ayuda. La mujer fue creada como criatura con sus limitaciones y Satanás se aprovecha. Satanás se aprovecha por la tendencia que la mujer tiene a la independencia. Siempre la ha tenido desde el principio. Satanás se aprovechó de eso. Un sentido errado de suficiencia y de capacidad hizo que Eva le prestara oído a Satanás. Su sensibilidad emocional la hizo susceptible al engaño. Ella respondió a los argumentos de Satanás de una manera lógica, pero no era con la lógica de Dios. Ella respondió con su propia lógica. No era con la lógica de la soberanía de Dios, no era con la lógica de la autoridad de Dios, no era con la lógica de la santidad de Dios. Hermano, la lógica nuestra debe estar gobernada por Dios, por su palabra, por su santidad, por su soberanía, por su voluntad. Pero ella respondió con una lógica puramente humana y Satanás manipuló esa lógica haciendo uso de sus emociones. La lógica de ella era una lógica equivocada y fuertemente influenciada por las emociones. Cuidado con las emociones, especialmente las hermanas. Ella oyó que podían ser como dioses sabiendo el bien y el mal, y entonces sus emociones se movieron, su mente cambió. Satanás le dijo, no morirás, y ella se dejó convencer a pesar de que Dios había dicho lo contrario. Ella vio el fruto de una manera diferente, especialmente por la vanagloria que ella veía en ese fruto. Y quiso comer, y quiso que su marido comiera también. Porque las mujeres siempre quieren lo mejor para su marido, ¿no? Pero si ellas están equivocadas, van a equivocar al marido también. Según ella, su matrimonio va a ser más pleno si comían.
Pablo dice que ella fue engañada. Ella incurrió en transgresión porque fue engañada. 1 Timoteo capítulo 2, verso 14. Y así, engañada, convencida de que lo que estaba haciendo era lo mejor para su matrimonio, fue a Adán y no lo engañó, lo convenció. Adán no estaba engañado. Adán sabía lo que estaba haciendo. ¿Cómo lo convenció? La Biblia no lo dice, pero lo hizo, lo logró. Las mujeres son muy poderosas. Dios le dice a Adán: por cuanto obedeciste a tu mujer, obedeciste a tu mujer. En el libro de Proverbios, hermano, hay varias indicaciones de la habilidad natural de la mujer para presionar, para argumentar, para persuadir. Si las mujeres, si ustedes mujeres no someten esa habilidad que ustedes tienen, no la someten a la palabra de Dios, no la someten a la voluntad de Dios, es peligroso, muy peligroso. Dalila convenció a Sansón, lo durmió sobre sus rodillas para convencerlo, para arruinarlo. Dice que una vez que lo durmió con sus rodillas, sobre sus rodillas, comenzó a afligirlo con la presión y la presión y la presión, que le dijera lo que él no tenía que estarle diciendo a ella. Aquí tenemos a un hombre carnal con una mujer impía, manipuladora. Proverbios capítulo 30 dice lo siguiente en el verso 18: 3 cosas me son ocultas y no sé la cuarta: el rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la mujer. ¿Cómo un hombre puede ser extraviado por una mujer, enloquecido por una mujer, manipulado por una mujer? Proverbios 21:9 dice: mejor es vivir en un rincón del terrado que en una casa con mujer rencillosa. Proverbios 27:15 dice: gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. En otras palabras, no se puede. Una mujer rebelde, una mujer manipuladora, una mujer impía. Y en muchos casos no son impías, en muchos casos son cristianas, pero desobedientes. Y Satanás sabía eso, hermano. Eva no era desobediente, no había pecado, pero él sabía las limitaciones. Sabía por dónde. Es que Satanás sabe cómo manipular nuestras debilidades. Así que si buscamos un hogar centrado en Cristo, tenemos que vigilar estas cosas. Si se junta un hombre que no vigila sus debilidades y su tendencia a la pasividad, la tendencia natural a la pasividad, hermano, ¿cuánto pecamos los hombres en eso? Y se junta un hombre que se deja arrastrar por su pasividad, por sus debilidades, por su descuido, con una mujer que con sus atractivos o con sus argumentos o con su insistencia y su presión lo persuade a caminos no bíblicos, no habrá hogar cristocéntrico. Hermanas, tienen que cuidarse en este sentido de autosuficiencia. Dios las ha dotado a ustedes de suficiencia, pero esta debe ser sometida a la palabra de Dios y a una autoridad establecida por Él. Las solteras deben someterse a sus padres, las solteras adultas deben aprender a buscar el consejo de sus mayores, de sus mujeres mayores, piadosas, o de sus pastores en el momento apropiado. Pero las mujeres deben estar bajo autoridad. Pablo dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, las mujeres casadas estén sujetas a sus maridos en todo.
Pedro dice, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Así que el llamado divino para la mujer es que se sujete a su marido, no porque ella sea inferior, es para que pueda ser una ayuda idónea y no una gotera continua, no una mujer rencillosa o una feminista autosuficiente que compite con su marido. Y estamos expuestos, hermanos, a esas influencias. Nuestra cultura está siendo arrastrada por eso y está arrastrando a muchas iglesias y a muchos creyentes y muchos púlpitos con esas ideas satánicas. Claro, cuando la Biblia dice que las mujeres se sujeten es a sus maridos, no a todos los hermanos, ¿no? Y otra cosa, hermanos, no solamente que los varones no tienen derecho a estarle diciendo a las mujeres que se sujeten, porque es a los maridos que ellas se deben sujetar, pero tampoco los maridos deben estarle exigiendo a la mujer que se sujete. Porque la Biblia no dice, maridos, sujetad a vuestras mujeres. Así que ese versículo no es para que nosotros lo usemos. O sea, el versículo de que las mujeres deben sujetarse no es para que nosotros se lo estemos lanzando a nuestras esposas continuamente. Es para que ellas lo apliquen a sus vidas. Está dirigido a las mujeres. La Biblia no dice, varones pongan en sujeción a sus mujeres, o sujeten a sus mujeres, o obliguen a sus mujeres. El mandato es a las hermanas. Ellas son las que tienen, por amor al Señor, en obediencia y bajo la gracia de Dios, ellas tienen que sujetarse. ¿Cómo? Con una conducta santa, respetuosa, con un atavío interno del corazón, con un espíritu afable y apacible. Afable quiere decir cordial, agradable, apacible es manso, moderado. Dice el libro de Proverbios capítulo 11, verso 22, zarcillo de oro en la nariz de un puerco es la mujer hermosa y apartada de razón. La mujer virtuosa es corona de su marido, dice el libro de de Proverbios, capítulo 12, verso 4. La mujer virtuosa es corona de su marido. Oh, que Dios nos dé coronas a los maridos. Oremos por nuestras mujeres, hermanos, que se conviertan en coronas. Y mujeres, oren convertirse en coronas para sus maridos. Pero el versículo dice también que la mujer mala es como carcoma en sus huesos. Qué terrible una mujer que es carcoma en los huesos de su marido, que corrompe, que pudre la vida interna de su matrimonio. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. De los hijos, hermanos, no voy a decir mucho, excepto que ellos no van a ser obedientes si sus papás no les enseñan. La Biblia dice que los hijos deben obedecer a sus padres, pero ellos no van a ser obedientes si sus papás no les enseñan. Así que eso es un mandamiento para los padres. Y que los padres le enseñen a sus hijos a ser obedientes. Cuando el quinto mandamiento dice, hijos, honrad a vuestros padres, presupone que los padres le enseñen a estos. Los padres deben criarlos en la disciplina y amonestación del Señor, con sabiduría bíblica, en el temor de Dios, con el principio de obedecer sin excusas, sin retrasos y sin protestas. Eso se logra desde muy pequeño. El mejor regalo que los padres le pueden dar a sus hijos en la vida es enseñarles desde pequeños a honrarlos a ellos, a respetarlos y a obedecer. Nada mejor que eso, que los hijos aprendan a ser obedientes. Ese es un regalo, es el regalo más grande que le podemos dar a nuestros hijos, que aprendan a ser obedientes. Y luego que el marido ame a su mujer, y que un hijo que crece en ese ambiente en el cual le enseñan a ser obediente y en el que el marido ama, respeta y honra a la madre, ese hijo es bienaventurado.
ese hogar es bendito. Eso permitirá que aunque los hijos no se conviertan, porque nosotros no lo podemos convertir, quiera Dios que se conviertan, pero si no se convierte, por lo menos permitirá que ellos aprendan a respetar, a someterse, a contribuir al hogar con su sujeción, con su respeto, a contribuir a la atmósfera del hogar para que éste sea cristocéntrico, aun cuando ellos no sean convertidos. Esta instrucción bajo la gracia de Dios puede contribuir a su conversión más adelante, pero si a los hijos no se les enseña la obediencia, o si a medida que van creciendo se les permite que ellos sean los que tomen el control, o que ellos manipulen a los padres con sus caprichos, con sus exigencias, con sus preferencias, entonces el padre estará abdicando su responsabilidad también. De manera, hermanos, que el varón tiene esa tarea de ser autoridad, de ser cabeza, de ser guía, de ser proveedor, de ser instructor para su mujer y para sus hijos. En este mundo caído, hermanos, sucede que en muchos casos, aunque los padres han instruido a sus hijos adecuadamente, los hijos responden con rebeldía una vez que son adultos. Se vuelven escarnecedores. Dice que el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura para la que lo dio a luz. Esto es realmente un infortunio. En la providencia de Dios eso puede suceder, pero también hay manera de proceder con respecto a eso. Dice el libro de Proverbios, capítulo 17, 21, que el hijo que engendra un necio es para su tristeza lo engendra, y el padre que tiene del necio no tiene alegría. Y en muchos casos eso implica hacer cosas muy duras, muy difíciles. Un hijo que ha llegado a su edad adulta, bajo el techo, comiendo del sustento, comiendo de nuestros alimentos, recibiendo la provisión de nosotros, y llega a la edad adulta rebelde y escarnecedor, no debe estar en ese techo. Por eso la Biblia dice, hermanos, que el que engendra el necio para su tristeza lo engendra. El padre del necio no tiene alegría. El libro de Samuel nos da un ejemplo de esto, que Samuel dice que sus hijos no anduvieron por los caminos de él, sino que se desviaron tras las ganancias deshonestas, aceptaron sobornos y pervirtieron el derecho. Qué tristeza para Samuel, ¿no es cierto? Un hombre piadoso, tener ese tipo de hijos. Oremos por nuestros hijos, hermanos, que Dios tenga misericordia de ellos. Los que ya viven aún bajo nuestro techo y los que ya salieron de nuestro techo, oremos por ellos. Y los que tienen hijos pequeños, aprovechen este tiempo, es el tiempo importante. Dice que la vara y la reprensión dan sabiduría. El niño consentido avergüenza a su madre, pero la vara y la reprensión dan sabiduría. La vara sabia, vara bíblica, vara de corrección, reprensión bíblica. No sea que a nuestros hijos, hermanos, les vaya mal, porque dice que al ojo que se burla de su padre y escarnece a su madre, lo sacarán los cuervos del valle y lo comerán los aguiluchos. Les irá mal si no les enseñamos nosotros. Así que, padres, si tienen hijos pequeños, aprovechen estos años tiernos y disciplinen, instruyan, amen, compartan con sus hijos para ganar y pastorear su corazón y no tener que lamentar más tarde. Enseña al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. El que escatima la vara, dice la Escritura, odia al hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Dije que no iba a decir mucho de los hijos y dije, ¿no? Bueno, hablemos, hermanos, para terminar, en último lugar, de los frutos que el Señor promete para un hogar cristocéntrico. Dice la Biblia que todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Dijo un profeta que los impíos siembran vientos y cosechan tempestades. Pero el Nuevo Testamento dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no hubiésemos desmayado. Debemos conocer nuestros enemigos. Satanás es nuestro enemigo, nuestro propio corazón es nuestro enemigo, la cultura alrededor es nuestro enemigo, pero principalmente nuestro corazón, hermano, y Satanás que se aprovecha de esas debilidades.
Debemos conocer a nuestros enemigos, debemos conocer cómo combatirlos. Y aquí tenemos nosotros los 10 mandamientos, tenemos el diseño original, tenemos el ejemplo de Cristo y tenemos sobre todo la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo. Tenemos la palabra de Dios. Si nosotros entendemos nuestro papel, cumplimos nuestras responsabilidades, dependiendo de la gracia de Dios, cosecharemos frutos, buenos frutos. Si no lo hacemos, también cosecharemos frutos, malos frutos. Vamos a cosechar frutos individualmente. Vamos a cosechar frutos individualmente, porque cada uno de los miembros de la familia desarrollará un carácter robusto que reflejará la madurez y el buen sentido que provienen de la ley de Dios. Vamos a reflejar la sabiduría que se expresa en el libro de Proverbios. El libro de Proverbios es la ley de Dios aplicada a la vida cotidiana. Y vamos a aprender a aplicar la ley de Dios a la vida cotidiana, como el libro de Proverbios, desarrollando un carácter robusto, maduro, piadoso, si nosotros seguimos los principios. Todos sabrán su lugar, todos conocerán las prioridades de la casa, los principios para aplicar en cada situación. Además, la probabilidad de la conversión de los hijos es mayor, se incrementa si viven en ese ambiente, en esa atmósfera, aunque nunca está garantizada, porque eso es obra del Señor, no de los padres. También es probable que aunque los hijos no se conviertan, vivan vidas productivas, sean buenos ciudadanos, buenos esposos, buenos padres, aún no creyentes, que vivan dentro de los límites de la gracia común, que podamos mantener comunión con ellos a pesar de todo. Como en todo hogar, hermano, habrá conflictos, dramas, incluso tragedias y pecados, pero sabremos cómo resolverlos bíblicamente y nos servirán para madurar y aprender más de Dios. Todo lo que suceda, si nosotros vivimos conforme a los principios de Dios, cualquier cosa que suceda nos servirá para crecer. Individualmente cosecharemos esos frutos. Eclesiásticamente cosecharemos esos frutos. Veremos en la iglesia familias integradas, familias sólidas, ejemplares. Una familia cristocéntrica será una pieza fundamental en la vida de la iglesia a la cual pertenecen. Benditas las iglesias que tienen familias piadosas, hermano, integradas. Las iglesias serán más sólidas a medida que tienen matrimonios cristocéntricos, que crían a sus hijos con esta misma visión. El propósito de Dios es cumplido principalmente a través de familias. Dios ha obrado a través de familias. El pueblo de Israel consistía de familias. Así la iglesia es prosperada en la medida en que tenga familias piadosas. Así que habrá frutos individuales, frutos eclesiásticos, habrá frutos sociales. No solo los individuos en el hogar, no solo la iglesia, pero la nación misma será bendecida. Será bendecida con buenos ciudadanos, con familias que crían hijos honestos, respetuosos, productivos, temerosos de Dios. Y habrá bendiciones generacionales, porque el hogar emitirá una atmósfera de paz, de gracia, de amor, que será transmitida de padres a hijos y de hijos a nietos, y bajo la gracia de Dios puede extenderse hasta las próximas generaciones. El Señor prometió hacer misericordia a millares, dice, a los que me aman y guardan mis mandamientos. De la misma manera que dijo que yo soy el Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Él también dice que hará misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Él estableció testimonio en Jacob, dice el Salmo, y puso ley en Israel y la mandó a nuestros padres para que la notifiquen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán se lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, que no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios y su espíritu. Hermanos, queremos
ser parte del propósito de Dios, no solamente en nuestra generación, pero en las generaciones futuras. Trabajemos por nuestras familias, trabajemos para vivir conforme a los principios, para ocupar nuestra posición, para entender el propósito del Señor bajo su gracia. Amén. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por tu misericordia. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos dejas, todos los recursos maravillosos que pones a nuestra disposición para poder vivir vidas centradas en ti. Perdona nuestros pecados, perdona, Señor, nuestros descuidos y ayúdanos a lidiar con nuestras debilidades. Arrepentirnos de nuestros pecados, Señor, y a reconocer nuestras debilidades para que Satanás no tome ventaja. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.